Como se pueden imaginar, en estos momentos pues estoy lleno de emoción, de responsabilidad, de honores muy grandes, y además estoy en deuda con esta casa, no con la familia de Díaz Plaja, ni tampoco con la familia de Riquer, que espero venir el jueves, aunque sea en el último momento. Tengo que decirles que don Guillermo es un océano. Durante este verano no he salido de casa, ni siquiera los domingos, mandé a mi familia de vacaciones y he dedicado estos últimos 6 meses a la obra de don Guillermo. Entonces les puedo decir que mi admiración es inmensa, porque les puedo dar algún dato que quizás sea más aclarador para los jóvenes. En el fichero de la Real Academia Española existen 156 entradas, aparte de obras, de libros, artículos separados de don Guillermo. Empiezan muy pronto, ahora hablaré precisamente del inicio de los trabajos de don Guillermo, y acaban con el prólogo a una profesora que murió de Almería, que era una mujer muy interesante, que era Celia Viñas, que era poetisa, y que don Guillermo le puso el último prólogo. Pues le digo, es una extraordinaria variedad el trabajo de don Guillermo. La lista de sus cargos, trabajos, las cátedras, las academias, el Instituto del Teatro, el libro y la humildad con que hablaba de sí mismo. En las conversaciones con Dámaso Santos dice: mi humilde biografía, y menudo currículum tenía don Guillermo para calificarlo de humilde. Empezó muy pronto. Don Guillermo empezó a escribir muy pronto y a publicar muy pronto, incluso con seudónimo. El primer artículo que publicó don Guillermo fue en el Heraldo de Gerona y firmaba Díaz Zaid, y no sé por qué era lo del Zaid que se había puesto, y se quejaba de una cosa que en los programas de bachillerato, y que luego le llevaría un libro a él, no estaba Rubén Darío. El muchacho era admirador de Rubén, y este fue el camino que llevó al modernismo y al 98, al libro de don Guillermo. Y así comenzó todo. Nuestro padre, con respecto a don Guillermo, tenía intereses muy diversos. Don Guillermo mucho más diversos todavía y diferentes. De don Guillermo, luego hablaré, comenzó trabajando sobre el catalán. Después le preocupaba mucho la lengua literaria, la teoría literaria, la didáctica. América, mi padre pisó solo una vez América. La historia vista desde un punto de vista crítico. Alberto ha hablado de la historia general de las literaturas hispánicas, que tiene 5.300 páginas, para que se hagan ustedes una idea de qué estamos hablando. El ensayo, la poesía. Es un antólogo excelente. Publicó en Labor una antología mayor de la literatura española, en 4 volúmenes, que es una verdadera, es una riqueza prodigiosa, con letra muy chiquita, tiene miles de páginas, tiene toda la literatura española. ¿Qué les voy a decir? La bibliografía se publicó el año 2007, Ana Elvira Roca y la novela la hicieron, y es un hombre que ha tocado todos los palos de la literatura, de la creación. Alberto ha hablado de los sonetos, se quejaba, le escribía a Dámaso. Tengo que confesarles que últimamente he visto las cartas que él escribió a Dámaso y las cartas que él escribió a Antonio Rodríguez Molina. Ya te las pasaré. Tengo que pedir permiso a la familia, pero es muy interesante. Es muy interesante, hay 20 y tantas cartas a Dámaso, y una de ellas precisamente habla de los sonetos.
Las de Moñino también son muy interesantes desde el punto de vista del trabajo. Fue, ya lo ha dicho Alberto, un excelente corresponsal. Y es verdad que tendía puentes. Él comenzó, les he dicho, trabajando sobre el catalán. Publicó el año 33, muy joven, en los estudios universitarios catalanes, una polémica sobre el catalán, que era una polémica que había habido sobre la lengua catalana en el Brusi en 1796. Y es interesantísimo. Publicó además, precisamente en esta habitación, la historia de la cátedra de retórica del Balmes. Alberto ha estado explicando antes lo de las anotaciones de Herrera. Ese es un discurso excelente que el doctor Rubió, que tanto quería a don Guillermo, y don Guillermo admiraba mucho al doctor Rubió, como saben, es un discurso maravilloso, excelente, porque se puede seguir lo que es la enseñanza de la perceptiva, cosa que a don Guillermo le había preocupado mucho, desde comienzos de que el instituto, que no era instituto, claro, tenía estos los catedráticos, que además son nombres ilustrísimos en la historia de la perceptiva. A la vez que trabajaba en estas cosas de la polémica sobre el catalán, sobre el Brusi, la cátedra de retórica, trabajó mucho sobre los neologismos en la lengua mexicana. Tiene un librito que se publicó en Zaragoza, Las teorías sobre la creación del lenguaje en el siglo XVI, que comienza precisamente con una cita de Joyce, para que se vea que don Guillermo no estaba solo en el siglo XVI, pero también cita a Carvalho, al Pinciano. Yo creo que la preocupación mayor que tuvo don Guillermo fue el estudio de la literatura. Hay un libro suyo, El estudio de la literatura, los métodos históricos, donde plantea el problema de análisis y síntesis en la historia literaria y la enseñanza, que es excelente. Les tengo que decir que la historia general de las literaturas hispánicas, y ahora entraré en este problema, es realmente asombrosa. Tiene 2 prólogos, 3 prólogos en realidad, numerados con romanos, donde está una justificación del libro. El libro lo publicó Barna a partir del año 49 y estuvo hasta el año 68 en catálogo, salió el último tomo. Un propósito donde justifica los años que eran, que haya historia de la literatura catalana, historia de la literatura gallega, o que justifica también que haya historia de la literatura americana. Es la primera vez que de una manera conjunta se va a publicar en España un libro, bueno, los 7 tomos, porque un tomo está dividido en 2, los 7 tomos de esta literatura que en su momento fue inmensa, pero que todavía se cita. El artículo de Vilanova, que tiene 200 páginas, un artículo de 200 páginas sobre los preceptistas teóricos en el tomo 3, aparece citado totalmente en todos los libros actuales sobre teoría literaria. Bueno, pues como les digo, tenía un primer capítulo de propósito, a continuación un capítulo del esquema que veía don Guillermo en la historia de la literatura, que es interesantísimo y donde me detendré al final, porque es donde están las novedades más actuales en este momento. Y entre medio, imagínense, había una introducción a la literatura española de don Ramón Méndez Pino, que es nada menos que la historia de los frutos tardíos. Todo este inmenso problema de la tradición, de la oralidad, todas estas cuestiones
aparecen tratadas en un largo trabajo de don Ramón, también con romanos. De manera que queda el esquema de la historia literaria, el propósito, donde la palabra rigor aparece varias veces. El propósito, él justifica, gracias a una cita de Menéndez Pelayo que había publicado Miguel Artigas, el director de la Biblioteca Nacional, había publicado un trabajo de don Marcelino sobre el programa de literatura. Y apoyándose en las teorías de don Marcelino, justifica los tres romances peninsulares. Fíjense, es un texto muy hábil de don Marcelino. Españoles fueron en la Edad Media los tres romances peninsulares. Los tres recorrieron un ciclo literario completo, conservando unidad de espíritu y parentesco de formas en medio de las variedades locales. Imagínense lo que es el año 49 publicar este libro, aunque tenga la justificación de don Marcelino. Pero después tiene una ordenación a partir del siglo XVIII, donde él plantea dos cosas. Él plantea, en primer lugar, qué elementos hay fundamentales antes del siglo XVIII y qué elementos hay después del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII lo divide en 8 grupos. No sé si podré, queda poquísimo tiempo, pero sí que me gustaría hablarles de una serie de cosas que dan idea del conocimiento que tenía don Guillermo de la historia literaria y de lo que tenía que ser la historia literaria, los métodos históricos en la investigación literaria. Indudablemente está la preceptiva, están las anotaciones de los humanistas, las censuras, los prólogos, los catálogos bibliográficos, la periodización. Todo esto lo plantea como cuestiones conexas con una historia literaria. Y cuando llega al siglo XVIII viene la gran novedad. Leonardo Romero Tobar, que ha dirigido un equipo sobre historia de la literatura española, ha insistido mucho en que solo don Américo Castro, que le interesaban mucho los problemas de la enseñanza y de la historia desde todos los puntos de vista, y don Guillermo, fueron los pioneros a la hora de plantear teóricamente que era una historia de la literatura. Y lo curioso, y he traído el libro porque lo compré en Londres el otro día y es una auténtica maravilla, y ahora está de moda. Es el último grito que hay en la crítica y en la historia de la literatura. Alberto lo vio cuando hizo su historia del siglo de oro, el concepto del siglo de oro, tú lo trataste. Se trata de un libro chico, de un libro de Luis José Velázquez, que se titula Orígenes de la poesía castellana. Esta es la primera historia de la literatura española. Don Guillermo se fija en ella porque contiene una serie de elementos que nunca se habían planteado. Primero, un intento de periodizar la historia de la literatura en 4 etapas que va fijando. En segundo lugar, la descripción de una serie de libros y manuscritos que nunca se habían hecho hasta entonces. Piensen ustedes que en este libro está nada menos que el libro de Buen Amor. Es la primera vez que alguien descubre que existe el libro de Buen Amor. Y citamos, no sé. Bueno, este libro, que tenía muchos méritos como problema teórico de la historia, que está dentro de unas cuestiones muy complejas, no sé si me atrevo a hablar de esto delante de ti, de crear una conciencia de la historia nacional en el siglo XVIII, y forma parte de una política muy compleja que ha estado perfectamente estudiada. Este libro de Velázquez va a plantear el gran problema que luego va a tener nuestra historia literaria, que es la división entre culteranos y conceptistas. Esto es mentira.
no había conteranos y concertistas. Hay algunas palabras de estas que ni existían en el siglo XVII. Las inventa Velázquez para explicar qué pasa en el barroco, que todavía no se había inventado. Entonces, fue una señora... tiene una historia muy curiosa este asunto, porque se aceptó por todo el mundo. Fue don Guillermo el único que planteó qué problemas traían los orígenes de la poesía castellana. Ahora, todos los jóvenes lo leen, escriben artículos, hay libros gordísimos sobre este librito. Entonces les voy a contar esto en un momento. Una discípula de Estados Unidos de Raimundo Lida, el hermano de doña María Rosa, se dedicó a trabajar sobre estos conceptos del culteranismo, del barroco. Se llama André Collard, Andrea Collard, y es autora de un libro muy famoso, inencontrable, que se titula Nueva Poesía. La Nueva Poesía, este libro que lo editó Moñino, La Lupa y el Escalpelo, en Castalia. En este libro es cortísimo, tiene 120 páginas. En este libro la profesora Collard desmonta toda la historia de los conceptos de culterano y de conceptista, y demuestra de una manera paladina que fue Velázquez desde el siglo XVIII el que pasó a las historias de la literatura precisamente toda esta división, y esta visión del barroco que tenemos todos, y esas tonterías que se dice del duelo de poetas, de Quevedo peleándose con Góngora y cosas de estas melonadas que no hay manera de evitarlas, pues eso precisamente está en el libro de Velázquez. Quiero decirles con esto, porque ya se acerca, ya es llegada la hora de finalizar, que don Guillermo lo que tenía era una visión muy clara de qué planteamientos históricos tiene la historia de nuestra literatura, qué planteamientos necesariamente históricos que crean unas series que pasan luego, porque el libro de Velázquez se va a traducir y va a pasar a las historias de la literatura escritas por hispanistas de fuera, y luego ya vuelven como una propiedad nuestra. Es un fenómeno curiosísimo, y esto explica por qué Velázquez es un autor tan interesante, y por eso los jóvenes han vuelto los ojos sobre esa visión histórica que tenía don Guillermo. Y solo les quiero decir que para mí es un honor estar con la familia, estar con ustedes, estar en la academia, estar con la familia de don Guillermo, a la que tanto quiero. Muchas gracias.